Muy buenas noches para todos los amigos, para todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales de su iglesia Cristo es mi bendición. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Faro. El programa de los días martes, donde nos reunimos de una manera virtual para llevar a sus hogares, a sus casas, a través de sus aparatos inteligentes, a través de su computador, a través de sus televisores, incluso diferentes temas, todos, eso sí, con mucha actualidad, pero relacionados con lo que es la palabra del Señor. Recordemos de que la semana anterior retomamos lo que es estos estudios de los días martes en este 2025, y también recordemos de que hemos venido estudiando lo que son las 7 iglesias que se encuentran registradas en el Apocalipsis, mirándolas desde diferentes aristas, pero particularmente siempre haciendo el comparativo de qué enseñanza y de qué manera afecta lo que es las iglesias hoy por hoy a nivel de diferentes latitudes del mundo. Entonces, hemos venido estudiando esto. La semana pasada arrancamos con la iglesia de Pérgamo y hoy seguramente estaremos concluyendo lo que es esta iglesia como tal. Así de que rápidamente saludo a mis panelistas en esta noche, dándoles la bienvenida, y arranco con usted, copastor, dándole gracias primero que nada por estar acompañándonos una vez más en este programa y dándole la bienvenida a lo que es este estudio de la iglesia de Pérgamo. Bienvenido, copastor, bienvenido a un nuevo faro. Dios les bendiga, muchas gracias a usted, pastor. Dios les bendiga a nuestro hermano Exxon e igualmente a cada una de las personas que se conectan para conocer un poquito más sobre esta iglesia. Segunda parte, ¿no?, de esta iglesia. Quiero que tengamos muy en cuenta cada uno de los factores que les presentamos, porque esa iglesia de Pérgamo, si bien está situada allá en ese tiempo, es una iglesia que subvive a través de los tiempos. Hoy en día hay muchos Pérgamos por ahí dentro de las mismas instituciones cristianas. Por eso es muy bueno que ustedes tomen nota de qué son estas características de la iglesia de Pérgamo. Ya en un momento comenzamos. Siga, pastor. Así es, diferentes aspectos que tienen que ver mucho con la relación de lo que son las iglesias, reitero, que hoy en día conocemos, y las características que, si bien es cierto, son delineadas, contadas en la Biblia, en el libro del Apocalipsis más exactamente, pues tenemos que definitivamente mirar el impacto y el parecido, llamémoslo de alguna manera, con las iglesias de hoy por hoy. Voy con mi siguiente panelista en esta noche, igualmente dándole las gracias, bendiciendo su vida y rogando a Dios de que podamos tener un estudio igualmente profundo. Bienvenido, hermano Exxon, a un nuevo faro. Bienvenido en esta noche. Gracias, pastor. Muy buenas noches, copastor. Nuevamente, bendiciones para cada uno de ustedes hermanos que se conectan a través de las redes sociales, fieles obviamente a este tipo de contenido, que qué pena que no seamos tan viralizados, así como los influencers de hoy modernos, que con tanta basura que hay allá afuera, realmente este tipo de programas con el tipo y la calidad de contenido que Dios nos ha permitido compartir, no tenga, digamos, una mayor expansión, digámoslo así. Sin embargo, hoy vamos a concluir esta iglesia de Pérgamo, bien dice Jairo, de que es una iglesia que actualmente sí se está moviendo, porque el diablo tiene esa tendencia a mover su trono de sectores a sectores. Hoy vamos a ver dónde actualmente se encuentra Pérgamo, como bien dice el copastor, y obviamente finalizaremos también sobre el tema de qué es eso de la doctrina de los Nicolaitas y obviamente la doctrina de Balaam. Así de que no se desconecten. Biblia, papel y lápiz, una actitud para aprender, y arrancamos, pastor. Los invito para que estemos abriendo la escritura en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versos 12 al 17, y hoy voy a utilizar la traducción lenguaje actual, o TLA. Traducción lenguaje actual, libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 12 al 17. La escritura dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo:
Yo tengo la espada delgada y de doble filo. Escucha lo que te voy a decir. Yo sé que tú vives en la ciudad donde Satanás tiene tu trono, pero también sé que a pesar de todo esto sigues confiando en mí. En esa ciudad mataron a Antipas, quien siempre me sirvió con fidelidad, y ni siquiera entonces dejaste de confiar en mí. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que no has rechazado a los que siguen el mal ejemplo de Balaán, el que le aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas, y además los animó a adorar a dioses falsos y a comer de lo que se les había ofrecido. Tampoco ha rechazado a los que siguen la enseñanza de los nicolaitas. Por eso, vuelve a obedecerme, porque si no lo haces, vendré pronto y con el poder de mi palabra te castigaré a ti, a los nicolaitas y a sus seguidores. Verso 17. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré de comer del maná escondido y les entregaré una piedrecita blanca. Sobre esta piedra está escrito un nuevo nombre que nadie conoce, solamente lo conocerán los que reciban esta piedra. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de alguna manera en aspectos geográficos, en aspectos históricos, en aspectos culturales, básicamente de qué se trataba lo que era esta iglesia de Pérgamo. Estuvimos analizando de que definitivamente era una de las ciudades más importantes que había en la antigüedad por varias razones. Dentro de esas, el tema cultural o el tema educativo, si lo podemos llamar de alguna forma, era una de las condicionantes o una de las características que tenía esta ciudad de Pérgamo. También, por algunos aspectos comerciales, era una de las ciudades más importantes que encontrábamos. Hablábamos de algunas cosas que son, digamos, interesantes a la hora de analizar más allá de la misma parte espiritual, pero que son necesarias o era necesario conocerlas para tener un poquito más idea a profundidad de qué era eso de ese pueblo de Pérgamo y por qué se hacían aseveraciones tan fuertes, llamémoslo de alguna manera, como la que se menciona dentro de la misma escritura donde se habla de que dentro de esta ciudad estaba ubicado el trono de Satanás. Estuvimos desglosando un poquito esa situación, nos dimos cuenta o estuvimos analizando de que era un pueblo que era bastante apegado a situaciones o aspectos de pecado, ¿no? Eh, Reiteremos de que para que se haga ese tipo de afirmación de que el trono de Satanás se encontraba ubicado en ese lugar, era porque definitivamente el pecado sobreabundaba. Más sin embargo, también hay que tener en cuenta, y lo mencioné la semana anterior, de lo que dice la misma escritura, que donde abunda el pecado, también abunda la gracia y la misericordia de Dios. Estoy haciendo un rápido resumen para que de pronto las personas que no lo pudieron ver la semana pasada, pues más o menos tengan una idea de qué estuvimos hablando. Algunos otros aspectos que también tuvimos en cuenta a la hora de analizar, digamos, lo que es la conformación de este pueblo, es la forma como, digamos, una diminuta o una pequeña congregación se estaba levantando en medio de una ciudad de pecado, en un lugar donde reinaba la idolatría, donde reinaban otros tipos de pecados, que inclusive hoy seguramente los entraremos a profundizar bastante, pero que incluso el Señor en medio de esa situación dice, estoy conforme con lo que ustedes están haciendo, sé del trabajo que están haciendo y entiendo perfectamente lo que es su entorno. Y aquí viene la parte interesante y es donde dice, pero tengo contra ustedes algunos aspectos. Y aquí comienza, digamos, lo que tiene que ver con unos premios, porque sí, al final dice, si ustedes vencen, tendrán cierta recompensa, pero por el contrario, si ustedes decaen,
incluso vendrá consecuencias sobre ustedes. Y ahí quiero retomar el tema en esta noche para que lo vayamos de pronto analizando en profundidad. Copastor, voy con usted. Mencionamos que uno de los aspectos que más desagrada a Dios, a través vemos no solamente del Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, es la idolatría. Siempre el Señor puso de manifiesto eso. ¿Cuántas veces le dijo al pueblo de Israel, apártese de esos dioses ajenos? ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado que todos los que hacen idolatría están apartados de su misericordia? Siempre fue un aspecto fundamental dentro de la vida de un cristiano la idolatría. Idolatría a muchos dioses. Esta ciudad que nosotros estamos viendo, que es la de Pérgamo, ya lo mencionamos la semana pasada, era la tercera ciudad en discordia en ese tiempo. Estaba Alejandría, estaba Atenas y esta Pérgamo les peleaba a esas dos el reinado. De hecho, Pérgamo fue nombrada como la capital de toda la Asia Menor durante ese tiempo. Entonces era una ciudad muy importante. La semana pasada tocamos parte de esa idolatría que allí se vivía. Hablamos de cómo la medicina, que uno de los fundamentos que había comenzado allí, uno de los símbolos que tiene la medicina justamente es eso, una serpiente enroscada, ¿no? Ese es el símbolo hasta hoy en día de lo que es la medicina. Esto era porque la gente iba a determinados lugares, ¿no? Supuestamente a recibir una serie de milagros. Y dijimos que eso está muy conectado con los tiempos de hoy. Cuánta gente hace romerías y van a sitios dispuestos a recibir milagros. Eso viene de una ciudad como Pérgamo. Pero otra de las cosas que tocamos fue porque esta ciudad o estos pueblos estaban dados mucho a la idolatría de los dioses, a la mitología. De hecho, uno de los hermanos nos escribió a través de las redes sociales esa noche y nos dijo la mitología griega que fue muy avanzada y muy conocida a nivel del mundo. Si nosotros hemos pasado alguna vez por una high school, alguna vez escuchamos de todo lo que era la mitología griega, la mitología de Roma, la romana, la mitología de Egipto. Conocemos toda esa serie de dioses, cómo los pueblos estaban entregados completamente a adorar esos dioses. Hablamos, creo que fue en la primera iglesia, que uno de los templos, que era una de las maravillas antiguas, habían 7 maravillas, era una que se llamaba el templo a Diana, a la diosa Diana. En los pueblos babilónicos se llamaba la diosa Astaret o Ishtar, en algunos sitios era conocida también. Eso se hacía allí. En este pueblo de Pérgamo había un templo muy especial. Lo voy a poner por aquí para que ustedes lo puedan observar. Se llamaba el altar de Zeus. Era uno de los templos más grandes que existían allí. Dice que aproximadamente tenía en superficie por lo menos unos 36 metros de grande, de largo, ¿no? Era la superficie que eso ocupaba. Y dice que tenía unas grandes escalinatas, imagínense, si era el dios principal para ellos. Zeus, convengamos que era el dios más importante para ellos. Mire, yo tomé una definición, esto fue de Wikipedia, donde se hablaba de lo que era Zeus. Dice, Zeus es el dios del cielo y el trueno en la mitología griega. Era el rey de los dioses olímpicos, el dios supremo de la religión griega. Zeus era el hijo de Titanes, Cronos y Rea, y tras vencer a los titanes y a otras fuerzas primitivas, se repartió el mundo con sus hermanos, Poseidón y Hades. Zeus se quedó con el cielo y el aire, Poseidón con las aguas y Hades con el inframundo. Por eso, siempre hablamos de esa serie de dioses que estaban dominando. Entonces era un pueblo totalmente idólatra. Y aquí en Pérgamo, en la que estamos viendo, era el lugar donde estaba el templo más importante, con lo cual ellos adoraban a ese tipo de dioses. Por eso entonces nos damos dando cuenta cómo la idolatría estaba involucrada. Y vamos a ver a través de este estudio cómo esa idolatría empezó a adentrarse dentro de nuestras iglesias cristianas. De hecho, hay versículos más adelante, vamos a mirarlo ahora, va a haber una reflexión de parte del Señor diciéndole, ¿ustedes permitieron estas cosas dentro de la iglesia? Y eso es lo que aún mucha gente sigue permitiendo.
que esa idolatría mundana dentro de nuestras iglesias cristianas. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Siga, pastor. Y de una vez le quiero dar el cambio a nuestro hermano Exxon para que sigamos avanzando en esta noche. Mire, hermano, recordemos inicialmente que todas las iglesias, el Señor Jesucristo utiliza un esquema más o menos ordenado en la forma en que les habla a cada una de ellas. Y encontramos un par de elementos, 6, 7 elementos, más o menos que todas tienen en común. Porque si leemos obviamente Apocalipsis capítulo 2 y parte de capítulo 3, vemos de que nos habla de una época más o menos histórica en que proféticamente representa a dicha iglesia, ¿verdad? Pero también vemos de que hay un significado a cada nombre de cada iglesia de Apocalipsis 2 y Apocalipsis capítulo 3. Obviamente Jesús se presenta también con un título como un mensajero, pero Jesús empieza a desglosar, digamos, el carácter de cada iglesia. El Señor conoce todos. El Señor conoce qué tipo de iglesia usted como congregante es. Si usted es un hermano al estilo Éfeso o al estilo Laodicea o al estilo Filadelfia, qué sé yo. El Señor conoce perfectamente el carácter de cada uno de nosotros y a qué tipo de iglesia nos puede estar apuntando dicho o X mensaje. Pero lo chévere de Jesús es que, mire, Él no arranca atacando, sino al contrario, empieza a hablarles a cada una de ellas de los atributos que cada iglesia ha podido lograr. Pero, claro, como dice el copastor y el pastor, inmediatamente tiene que venir una queja. Hay un enojo, hay algo que requiere inmediata atención de parte de cada una de las iglesias y vamos a ver obviamente en Pérgamo cuál es el requisito y cuál es la queja que el Señor tiene. Y claro, para haber una queja tiene que haber una vaciada, como lo decimos aquí en español, en colombiano, un regaño, una exhortación de parte de Jesús a cada una de las iglesias para permanecer. ¿Por qué? Porque viene una promesa al final de cada una de las iglesias donde pues la idea es de que cada uno de nosotros recibamos esa promesa en su momento. Pero mire, esta iglesia Jesús la relaciona muy cercanamente con la parábola de la semilla de mostaza. No la voy a leer yo por cuestiones de tiempo, pero usted va a ver allá en Mateo capítulo 13 y hay otras en Mateo capítulo 18. Esta está en Mateo capítulo 13, porque habla de una semilla de mostaza, ¿verdad? Es una cosita diminuta, ¿verdad? Que crece hasta que esa semilla se convierte en un súper gigante árbol, donde incluso Jesús habla de que hasta las aves se paraban encima de ese mega estructura, de ese árbol. Y eso significa que esta iglesia creció, que arrancó, como dice el pastor Miguel al principio, diminuta, pero creció en medio de donde existe el pecado, pues obviamente existe la gracia. Pero la gracia creció, pastor, copastora, amada iglesia. No era una iglesia chiquita. Esta iglesia creció. Pero pasa algo muy similar a lo que pasa hoy en el día. Crecen muchas iglesias cristianas, pero crecen al lado de ¿qué? Del líder de Pérgamo, de los líderes de Pérgamo, del poder civil, ¿verdad? Entonces, no significa que porque haya crecimiento, signifique que entonces todos están ahí bajo la misma doctrina. De hecho, aquí se hacen un par de reprensiones con los tales Nicolaitas y obviamente con la doctrina de Balaam. Usted dirá, pero explíquenos un poquito más en detalle cómo es eso de que crece, pero a la larga no es. Esta iglesia en particular, al transcurso del día que obviamente volvía y meditaba en el estudio, mire, es la iglesia que a diferencia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso se contaminó afuera. Pérgamo, como bien menciona el copastor, se contaminó internamente, adulteró contra Dios, por decirlo, al unirse con el Estado civil, con el poder civil, ¿verdad? Que es algo que Dios no nos llama realmente a hacer. No nos llama realmente a los líderes, especialmente a los pastorados, porque el pastorado es un título, obviamente es un servicio que debe ser dedicado exclusivamente a las cosas de Dios.
difícilmente creería que el pastor Miguel tendría tiempo para involucrarse en un empleo para su sustento, en la obra de la iglesia como ministro y aparte de eso, dedicarle tiempo a la política porque es que ese no es el llamado. Pero hay montones de siervos, de pastores, de predicadores que por X o Y razón se salieron del propósito original del llamado y ahora el llamado es mitad y mitad. Trabajo mitad para el César y trabajo mitad para Dios. Y hemos visto, hermano, en los últimos años, especialmente aquí en Colombia, un montón de estos personajes que los hemos visto en las mesas de votaciones, en los tiempos de las elecciones. Se lanzó tal pastor fulano de tal, y claro, la iglesia de pronto dormida espiritualmente dirá, no, es que esta es la oportunidad del Señor de manifestarse. ¿Y qué pasa? No, señor. Por lo general han terminado todos esos candidatos pastores que se quieren involucrar en la política, terminan abajo en las mesas de votación. Entonces, sí, es una iglesia que se corrompió internamente, donde permiten que la política se metiera con la iglesia. ¿Por qué? Bien lo mencionó el copastor y el pastor recientemente, pues porque Pérgamo era una ciudad donde la política era la casa del César, era la casa del primer hombre dentro de las iglesias que se le llamó humanamente el César es el mismo, es un mismo, una misma, es un mismo Dios, sino que él es la parte hombre, pero tiene también estructura de Dios. Es la primer ciudad donde la gente empieza a adorar a un hombre como a Dios mismo, siendo un mero hombre. ¿Qué nos falta aquí por empezar a revisar, pastor, copastor? Porque hablando, para cerrar el tema de por qué Jesús se enfoca tanto sobre este tema de que aquí es la casa, el trono de Satanás. Y sí, me volví a meter un poquito más en el estudio sobre qué era de las cosas que más le molestaban al Señor. Me encontré con este dato que bien menciona el copastor Jairo. Había un templo y no era tampoco pequeño, era una estructura bastante grande, era el templo donde obviamente se rendía culto a Asclepio, que era obviamente el dios de la medicina. Pero, ¿qué pasaba dentro de ese templo? Y este dato ni siquiera lo había meditado y ahora sí entiendo perfectamente por qué Jesús tanto hace una queja, pero es que ustedes han sido infieles allá donde tiene el trono precisamente Satanás. Todos sabemos cuál es el símbolo de la medicina, con un bastón y con una serpiente en la mitad. Esto no es de casualidad, hermano, hermana, pastor y copastor. ¿Por qué? Porque investigué y encontré de que sí hay datos arqueológicos y hay escritos donde en ese templo había una serpiente literal y correteaba por el templo y la gente anhelaba entrar a ese templo buscando la forma de que la serpiente lo picara. Porque veían de que esa serpiente física, claro, ellos la veían de que como la deidad, como el dios, el problema de Pérgamo, la idolatría. Pero entonces, wow, yo decía, increíble de que en un templo de esos se soltara un animal de estos, sumamente peligrosos, pero existía y eso me lleva a pensar de que entonces, claro, el diablo o Satanás, como usted lo quiera implementar, siempre ha tenido lugares donde se traslada. Él estuvo en Pérgamo por un tiempo, pero el tipo se traslada de un lugar a otro, cambia de casa, así como varios de ustedes y nosotros en algún momento hemos cambiado de casa, de lugar de residencia. El diablo también tiene lugares donde desea habitar porque le conviene por X o Y razón. En el siguiente segmento, si Dios lo permite, pues compartimos donde personalmente creo, con datos verídicos, dónde se encuentra el actual trono de Satanás. Continuamos, pastor.
Y yo quiero que entremos a analizar un poquito lo que aquí obviamente menciona como tema álgido, la misma palabra, y me refiero a lo que es la doctrina de Balaam, ¿no? Quiero que nos centremos un poquito en esa parte porque al fin de cuentas el Señor está mencionando de que, si bien es cierto, estaba sentado el trono de Satanás en ese lugar, lo que dije la semana pasada que de todas maneras tenía que haber algunas circunstancias o algunas cosas que condujeran o que me hicieran de que se hiciera, digamos, de alguna manera ese diagnóstico sobre este lugar. Eh, Quisiera que fuéramos una vez más a la palabra, segunda de Pedro, capítulo 2 15 a, al 17, 15 al 17. Segunda de Pedro 2 15 al 17. Mire, la escritura, bueno, me gustaría que de pronto coloquemos la traducción lenguaje actual, que de pronto está un poquito más fácil de entender. Entonces vamos a mirar lo que dice. Dice, andan perdidos, pues han dejado de obedecer a Dios para seguir el ejemplo de Balaán, hijo de Beor, que quiso ganar dinero haciendo lo malo. Pero precisamente por hacer lo malo, una burra lo regañó, le habló con voz humana y no lo dejó seguir haciendo estas tonterías. Verso 17. Esos falsos maestros son como pozos secos, sin agua, son como nubes llevadas por fuertes vientos, pero Dios los castigará y los echará para siempre a la más profunda oscuridad. Hasta ahí. Empezamos por analizar quién era este señor Balaam, un, dice este profeta de la antigüedad, y hago la aseveración o el comentario de que se dice ser profeta, porque cuando uno lee un poquito sobre la historia de este caballero, uno puede ver de que definitivamente no era que cumpliera, digamos, con esa eh, descripción profética. Si realmente lo hubiera sido así, pues obviamente no hubiera incurrido en pecados como el que se va a mencionar en este momento. Recordemos de que en ese momento el pueblo israelita había tenido cierto incidente con un pueblo llamado Moab. Y básicamente algo de lo que se le pidió a este hombre era que el rey de este pueblo pidió de que se maldijera al pueblo israelita, pues para que las cosas no salieran bien. Y este hombre, y ahí es donde digo, no podríamos decir o catalogarlo como un profeta, porque pues si fuera un profeta de Dios no hubiera permitido o no se hubiera dejado llevar por la avaricia del dinero. Y efectivamente, él tuvo toda la intención de maldecir a lo que era el pueblo del Señor. No voy a entrar de pronto a mirar toda la parte de lo que ocurre en esta historia, solamente quiero mencionar algunos aspectos que me parecen trascendentales para poder entender qué era eso de la doctrina de Balaam. Porque si usted se da cuenta en este pasaje que menciono de Pedro, del apóstol Pedro, él está diciendo de que muchos cristianos han caído justamente en ese pecado, en la doctrina de Balaam. Y obviamente usted dirá, eh, pero pues nosotros o no conocemos a alguien que de pronto haya maldecido como tal a los siervos o a los hermanos o a la congregación o qué sé yo, algún tipo de grupo cristiano. Pero hay algo bien particular en el caso de Balaam. Y es que como no le fue permitido o no logró su objetivo a través de eso de maldecir al pueblo israelita y lograr
de esa manera esa recompensa que le estaban ofreciendo en ese momento. Optó por, juntamente con un hombre llamado Balac, procurar llevar al pueblo de Israel al pecado a través de diferentes doctrinas erróneas para que el pueblo de Israel justamente cayera, para que justamente el pueblo de Israel incurriera en fallas delante de Dios y así poder lograr el objetivo que ellos buscaban, que era precisamente que Dios no los protegiera. Vuelvo y reitero, seguramente usted dirá, no conocemos personas, no conocemos pastores, no conocemos iglesias que tal vez estén direccionadas hacia esto. Más sin embargo, si usted se dio cuenta, o si usted se da cuenta y usted analiza ese pasaje de Pedro, va a encontrar algunas particularidades. Y es que dice que algo de lo que hacen estos seguidores de Balaán es hablar con palabras bonitas a la gente, para que la gente se sienta conectada con lo que ellos están diciendo. Y de alguna manera, incluso, digamos que lo que son los principios bíblicos o lo que es la sana doctrina, en algún momento son negociados justamente para que la gente se sienta complacida de lo que en algún momento están recibiendo en esas congregaciones o en esos lugares donde aparentemente funcionan las iglesias, llamémoslo de alguna manera. Entonces, hay algunas cosas que son bien llamativas y que obviamente tiene uno que entrar a cuestionarse y a preguntarse, y como lo dice el hermano Exxon, ¿hasta qué punto una iglesia que tiene tantos miembros, que tiene tantos seguidores, realmente el crecimiento lo ha dado el Señor? ¿O hasta qué punto ha sido este tipo de doctrinas las que han logrado ese efecto de hablar bonito, de que es que acá esto suena muy chévere, es que aquí las luces son bonitas, es que aquí los efectos especiales son muy buenos, es que aquí lo que dice el pastor me gusta porque me siento conectado, no me gusta cuando me dicen otras cosas, es que me gustan los mensajes no edificativos, no doctrinales, no tal vez donde nos cuestionen, sino nos gustan más los mensajes motivacionales, que siento que en la gran mayoría de iglesias hoy por hoy, si usted se da cuenta, la mayoría de mensajes están direccionados hacia la parte motivacional. Y al fin de cuentas, usted puede ver a través de las redes sociales de que hoy en día muchos youtubers, muchas personas que tienen bastantes seguidores, no necesariamente son pastores, no necesariamente son creyentes, pero a la gente le encanta ver hombres y mujeres que tengan mensajes motivacionales, porque automáticamente como que eso alimenta de alguna manera el espíritu. Y algo que me parece más complicado es que justamente la iglesia de Pérgamo, una de las cosas en las cuales empezó a incurrir fue en ese pecado heredado por Balaán. Voy con usted, pastor. Bien. Mire, dos cositas para continuar. Bueno, tres cositas. Una, permítanme saludo a nuestro hermano Nilsson, allá en los Estados Unidos, que nos está viendo tanto tiempo sin verle, sin poder dialogar con él, pero pasamos muy buenos tiempos mientras asistíamos a la iglesia allí en los Estados Unidos. Entonces, un saludo, un abrazo bien fuerte para usted y para su esposa. Igualmente nuestra hermana Glorita Martínez también, que aquí está, la estamos viendo. Gracias, le bendecimos igualmente a todas las personas allí en los Estados Unidos y por supuesto a todos los que nos siguen aquí en Colombia. Un saludo para todos. Otra cosita, la que nos habla nuestro hermano Exxon acerca de lo que es la religión y el Estado. Eso no hay que perderlo de vista, ni pasarlo así muy superficialmente. Una de las cosas que se dio, miren que esta iglesia está dentro del año 300 y 400 después de Cristo. Uno tiene que centrarse en el tiempo y darse cuenta qué fue lo que pasó y qué es lo que está ocurriendo en esa iglesia. El Señor, en el tiempo que se está dando esta iglesia, es cuando el señor Constantino, que era el emperador entonces en ese momento, año 313
hace un dictamen o emite un edicto donde dice que el cristianismo por primera vez es aceptado dentro del Imperio Romano. Y muchos han hablado de que, uy, Constantino fue el hombre, el iniciador del cristianismo, el hombre que permitió que llegara la palabra de Dios. Y yo siempre he sido muy contradictorio con eso. Yo diría que Constantino, por el contrario, fue el primero que se perroteó lo que fue la verdadera religión, el verdadero sentido de lo que fue el cristianismo. Porque hasta ese día los cristianos peleaban la verdadera palabra. Cuando el Señor emite ese edicto y permite que el cristianismo supuestamente llegue a otro lado, lo que pasó fue que fusionó, oiga bien esa palabra, fusionó lo que estaba dentro del Imperio Romano con lo que traían las prácticas de los cristianos. Esta iglesia está viviendo eso, la fusión entre el Estado, la política y la religión. A partir de ese momento es que el cristianismo empezó a dañarse completamente. Empecemos nada más por el día domingo. El día sagrado, hasta ese día, ¿sabe para los judíos cuál era? Pregúntenle a ellos, es el Shabbat, es el sábado, ese es el día sagrado. ¿Quién entonces implantó que el día domingo era el día del descanso, el día del Señor? Pues fue durante este periodo y fue en este lugar, en Pérgamo, donde se dio eso. Ese día se llamaba el día del Dios no sé qué, era el Dios pagano de ellos. Constantino, cuando llega y da ese dictamen, yo lo he dicho, pongan ustedes, por ejemplo, al Papa que existe hoy en día, el Papa que está hoy allí en Roma. Imagínense que el Papa el día de mañana salga y diga, ¿sabe qué? Yo voy a aceptar que es que los protestantes sí tienen razón. Y le diga al mundo entero, vamos a destruir todas nuestros muñecos, nuestras esfinges, nuestras estatuas, las vamos a echar a la basura. ¿Usted cree que eso pasaría? Mire, el señor que está hoy de Papa puede dar ese dictamen, y si él hace ese dictamen, ¿usted sabe lo que le va a pasar? Al anterior le pasó, al viejito ese, no recuerdo cómo es que se llama, el papa anterior, el viejito ese que existió. Benedicto. Benedicto, a él no lo encerraron por salir con una cosita de esas. A él lo encerraron, lo tildaron de loco porque estaba en contra de cosas como el homosexualismo y eso. Y recuerden que lo encerraron, lo tildaron de loco. Donde el papa se le ocurra mañana salir de eso, lo encierran igualmente. En ese tiempo no los encerraban. Si ustedes miran la historia, cuando están los emperadores se mataban entre ellos. El que no estaba con ellos mataban al hijo, mataban al hermano, mataban a la mamá, al que fuera. A ellos no les importaba. Si este señor Constantino se le ocurre salir a decirle al pueblo romano, y ahora nuestros templos y los ídolos que tenemos como Zeus, como la diosa no sé qué, tenemos que destruirlos, ¿usted cree que qué le hubiera pasado a Constantino? Lo hubieran matado. Pero el tipo fue vivo en cierta circunstancia. Pues cogió esos templos, ¿no?, que eran de dioses paganos y se los dio a los cristianos. Es decir, solamente hizo el cambio. A esos dioses que tenían, a esos muñecos, ya no los llamaron Zeus, ya no los llamaron Marte, ya no los llamaron Eneas, ya no los llamaron Apolos. No, ¿sabe qué? Les pusieron entonces, dejaron los mismos muñecos y ahora se llamaban Pedro. Ahora se llamaban Pablo, ahora se llamaban la Virgen de esta, la Virgen de aquella. Es decir, les cambió el nombre, pero siguieron a la misma idolatría. Los sacerdotes que oficiaban reuniones paganas para el pueblo romano se volvieron sacerdotes cristianos, y mucha gente eso no lo sabe, pero fue así. Las iglesias se convirtieron así, las fiestas se convirtieron así. Entonces, cuando decimos que el Estado se unió con la iglesia, empezó lo que fue la destrucción de la verdadera religión. Por eso se empezaron a cambiar cosas, tradiciones, las fiestas que hacían para los dioses paganos se volvieron cristianas. Pregúntenle dónde está la Navidad, dónde se celebraba, dónde era el 24 de diciembre o el 25 de diciembre. No era una fiesta pagana y nos la metieron acá, la entraron. Esa fusión entre Estado y la religión fue lo primero que empezó a dañar la iglesia. Y miren que en la Biblia en eso es excelsa. Ahí el mismo Apocalipsis dice, ¿no?,
que la ramera dice que fornicó con los reyes de la tierra. ¿Quiénes eran los reyes? Los emperadores, los gobernadores, los que estaban mandando. Dice la ramera, hablando de la iglesia que se pierde, ¿no? Se juntó con ellos, dice, y entonces se fueron al pecado. Entonces dése cuenta que el Señor sí está muy en contra de lo que es la fusión entre política y religión. Él tilda a la religión que se juntó con política en ese momento, la llamó como la ramera. ¿Y dónde nació todo esto? En esta iglesia de Pérgamo. Por eso decimos que esa Pérgamo, no crea que está allá. Hoy por ahí hay muchas iglesias que siguen así, juntando la política y la iglesia como si fuera una sola. Y nosotros tenemos que entender que esas cosas que tiene la política y que las trae la iglesia, lo único que hace es dañar la iglesia. Siga, pastor. Voy contigo, hermano Exxon. Claro, estoy de acuerdo con lo que dice Copastor. Mire, ¿cómo actúa la iglesia de Pérgamo hoy? Tan sencillo, se lo pongo en palabras más claras, no las va a poder entender. Es la iglesia ecumenista del siglo. Se reunió la iglesia y se reunió la política, se reunió con la religión, una mezcolanza de todo, y ahorita eso es un desorden. Ustedes supieran lo difícil que es encontrar una iglesia fiel a la palabra sin intoxicarse de tanta mezcolanza. Es dificilísimo, pastor, copastor, amada iglesia, ¿verdad? Es la iglesia que permiten ese tipo de alianzas espirituales con la madre que acaba de mencionar el copastor, la gran ramera de Apocalipsis 17, ¿verdad? Iglesias chuecas, ¿verdad? Las que permiten que se mezclen fiestas, actividades, con cara de unámonos todos por la misma causa. Eso era lo que pasaba en Pérgamo en ese tiempo. Claro, la iglesia se vio acobardada de decirle no al César, de no a la política. Entonces, listo, sí, retenemos el nombre de Jesús, como dice ahí Apocalipsis 2, porque es Jesús que retuvieron mi nombre, ¿sí o no? O sea que la iglesia conocía quién era el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero les ganó la pena, les ganó, ay, pero es que ¿cómo le vamos a decir que no al César, hombre? ¿Cómo le vamos a decir que no al sistema político? ¿Cómo le vamos a decir no al sistema de salud, etcétera? Unámonos. Y ahí es donde viene Jesús con la reprensión. Oiga, ¿cómo les ocurre? Ustedes no entienden que están heredando esa doctrina babilónica, porque esa doctrina babilónica llegó ahí a Pérgamo por 8 sacerdotes de Alejandro Magno, obviamente cuando Magno conquistó Babilonia y se escaparon 8 sacerdotes, pero se llevaron sus libros, sus Biblias, sus compendios, su información, su cultura y ¿qué más? Sus tradiciones religiosas. Se las llevaron para qué Pérgamo y las instalaron. Claro, el Señor sí hace el reproche adecuadamente. ¿Cómo les ocurre a ustedes pegarse de la doctrina de los Nicolaitas y de Balaán? ¿Sí o no? Ahí viene la reprensión de parte del Señor Jesús. Y por eso es que Él dice, yo conozco sus obras, hombre, donde ustedes están morando, donde visitas. Ay, Dios mío, pero es difícil para muchos cristianos no, digamos, rechazar una oferta tentadora, pastor con pastora María. Y lo vemos actualmente. Y lo vimos no hace mucho tiempo, una invitación que le hicieron, y yo sí no tengo pelos en mencionar nombres, la Biblia menciona, con nombres y apellidos, cuando hay ciertos individuos como que no. La que más me puse a estudiar fue precisamente el cantante o artista o adorador, como usted lo quiera llamar, pues Don Alex Campos, cuando recibió la invitación ¿a dónde? Al Vaticano. Y me puse a estudiarlos, que esto yo no me lo invento, me puse a filtrarle la información, porque claro, él sabía de que posiblemente lo iban a criticar. Y en uno de los videos sale Alex y dice, mire, yo cuando me llegó esa invitación, en vez de irse a pedirle primero la dirección al Señor, se fue a donde su pastor. Él actualmente reside allá en Texas, en la terrible iglesia esa de Lakewood, donde Danilo Montero es su pastor actual.
Imagínense, que ahí es donde está este otro americano, el, uno de los ladrones y de los predicadores más chuecos que yo haya podido conocer. Ese es el otro líder de esa misma iglesia ahí en Lakewood, Texas. Ahí se congrega Alex después de haber salido de aquí del lugar de su presencia. Y Alex dice, me fui con mi pastor a preguntarle, porque no sabía si ir o no ir. ¿Qué le contesta el pastor? Imagínense, qué espiritualidad. Le dice, Alex, a mí no me pregunte, hermano, solamente te digo, ¿qué haría Jesús? Y el man decide irse, ¿verdad? Se fue Alex, estuvo allá cantando, filtré los videos y vi obviamente, sí, claro. Pero es que si yo me pongo en los zapatos de Jesús, ¿usted cree que Jesús hubiera llegado allá a darle la manito al César Romano como que, ¿qué hubo, parcero? Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Usted cree que Jesús se hubiera contaminado, de hecho no lo hizo? La única vez que Jesús estuvo realmente ahí al lado de Pilato, obviamente de la política y del poder, obviamente religioso con héroes, fue cuando lo mandaron matar. No fue que llegó de amiguis, no llegó allá, unámonos todos por una causa, pero se fue el varón, se fue a la iglesia actual donde tomaremos ese tema de que actualmente la iglesia católica es el trono de Satanás. Copastor, si quiere regáleme esa imagen que le compartí, porque mire que entendimos de que en Pérgamo se mencionó que hay una serpiente, la medicina. Yo les comenté que en esa iglesia, en esa ciudad, había un edificio, ¿verdad? Que obviamente lo dedicaban para la deidad de la medicina. Y que había una serpiente ahí metida, una serpiente, una culebra literal, viva. Y el diablo siempre se ha manejado a través de las serpientes. ¿O dónde arrancó la historia? ¿Con qué forma fue que se le apareció a Eva, a pastor, copastora, amada iglesia, y a Adán? A través de una serpiente, ¿sí o no? Y mire que eso continúa en este siglo. Gracias, muestra, a ver, esa no es. Ya la coloca el copastor. Mire que la iglesia católica allá en Roma, tiene varios edificios, igual que en Pérgamo, parecen cosa bonita, parecen cosa monumental, pero el diablo es puerco, dice el papá de Betty, y a través de sus diseñadores, a través de sus arquitectos, manejan obviamente la simbología del diablo actual. Ustedes pueden ver en esa imagen, allá con una flecha verde, apuntando a un edificio. Pues, ¿qué pasa en ese edificio? Ahí está más abajito reflejado, que ustedes pueden ver que ese edificio el techo tiene la estructura de una serpiente, ¿o no? Pero lo más curioso es que, mire, ahí hay un salón dentro del mismo Vaticano, que ustedes pueden ver el techo, una serpiente total. Ahí hay dos ojitos, ahí va cruzando el actual líder del trono de Satanás. Y en este mismo lugar es donde se presentó este hombre, cantante, artista, o muchos como ustedes lo quieren llamar, ministro de Satanás. Mira, hermano, si usted cree que van a invitar al pastor Miguel a un evento de esos, ¿ustedes creen que me van a invitar a mí? ¿Usted cree que es que yo voy a llegar allá? ¿Y cómo me le va a don Bergoglio? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Chévere que el Mundial lo ganó Argentina, ¿no? Qué chévere, ¿no? Uy, hermano, nos dan un papayazo de esos y posiblemente de allá no salgamos con vida, pastor, copastor, amada iglesia. Y seguramente el Señor Jesucristo, pues de hecho pasó. La vez que obviamente lo llevaron ante los líderes, ante la política y ante los líderes religiosos, que era el César, Pilato y Herodes, ¿verdad? Ahí están los dos poderes políticos y religiosos. ¿Cómo terminó el Señor Jesucristo? Terminó en una cruz. Entonces no me digan de que esto es bonito, no. Hace un par de años hicimos un estudio relacionado con el Opus Dei
donde explicamos, ojo con esos pastores carismáticos de hoy en día. Yo tengo fotos en este momento, mientras usted, pastor y pastor, ministraban ahorita, claro, ahí están. Yo veo a César Castellanos, el del G12, con el expresidente Santos, veo a Ricardo Rodríguez, con el anterior, que el otro presidente, Santos, y el que le precedió. La política mezclada en la iglesia, hermanos. Nada que ver. No es el propósito de Dios de que la iglesia se deje contaminar de esas prácticas. ¿Qué se logró con eso? Mire dónde está el país actualmente. Pero sí, mire, se arrastró hasta el día de hoy, se sigue arrastrando esas doctrinas de Nicolaitas. Cuando menciona el pastor sobre, bueno, aquí en segunda de Pedro, de que han abandonado el camino recto. O sea, de que sí lo conocieron, pastor, ¿sabía? Sí conocieron la verdad de Jesús. ¡Wow! Para que no digan, no, pero es que entonces que posiblemente sí lo conocieron. Sí conocieron la senda antigua, sí conocieron la verdad del Señor Jesucristo, pero permitieron de que se metiera esos espíritus, esas doctrinas chuecas, esa mezcolanza con la política, y ya cuando se mete eso dentro de la iglesia, se empieza a apartar la palabra de Dios y se empieza a apartar al Espíritu Santo. Dice aquí, si han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaán, hijo de Bosor, a quien le cantaba que el salario. O sea que el problema de la doctrina de Balaán era ¿qué? La prosperidad, las iglesias de la prosperidad. Plata, plata, billete. ¿Usted cree que estos políticos y estos pastores que ustedes normalmente conocen en estas superiglesias, mi hermano, ahí hay enlaces de plata enredados que usted ni yo conocemos? Ahí hay plata de por medio y harta, pastor, copastor, amada iglesia. Se dice de que la esposa de Castellanos realmente es el macho ahí, porque la vieja es la que tiene las influencias políticas. La vieja es la de posición dentro de las vainas de la política. ¡Wow! Yo pensé que el llamado era al pastor, ¿verdad? Y al lado, obviamente, pues la esposa del pastor, porque no se le puede decir, pues, pastora, ¿verdad? La esposa del pastor. Pero hay mucha indicación de que en esa iglesia, la que realmente lleva, como decimos aquí en Colombia, los pantalones, digamos, por el poder y por las influencias que tiene, es Claudia Castellanos. No me quiero imaginar las otras iglesias, pero ya la evidencia está ahí. Y es algo que Dios permite que conozcamos. Dios permite que lleguen políticos allá. ¿Por qué no llega un político a la iglesia? Cristo es mi bendición, pastor, copastor, que amados hermanos. Yo honro, digamos, a un pastor muy fiel, pastor Abraham Peña, aquí en Bogotá también, de una iglesia que se llama Filadelfia, donde no, y es una iglesia grande, es una iglesia bonita, es una iglesia cómoda, es una iglesia, pero la doctrina es algo que no la negocia, ¿verdad? Y donde públicamente también dice, no, a mí no me venga que con políticos, que con esa vaina, no, no, no. Entonces, hermano, entienda, esta iglesia de Pérgamo es muy similar a la iglesia manchada, contaminada de política, de poder civil, y están alejando al Espíritu Santo y están alejando, obviamente, a la palabra del Señor. Continuamos, pastor, para terminar ya, digamos, este estudio que obviamente los hermanos creo que los están entendiendo y lo absorben de una forma correcta. Bien, fuera, pastor. Bien, estamos llegando ya a la parte final de lo que es este faro. Creo que esto se va a extender a un tercer programa porque nos hace falta el último segmento donde hace falta lo que hace referencia a esa piedra donde supuestamente está escondido el nombre o ese galardón que se recibe por mantenerse en la parte fiel a lo que es la sana doctrina. Pero aparte de eso también hace alusión a lo que es el descubrir ese maná, dice la misma palabra, de que les daré de comer del maná escondido. Y creo que nos hace falta de pronto un poquito profundizar sobre eso
pero considero yo que lo haremos en el próximo programa. Copastor, voy con la reflexión final en esta noche. Sí, hay varios temas que hay que tocar, porque de todos modos yo me quiero centrar de todos modos también cómo es que se ha influenciado que las cosas que son del mundo se trajeron a la iglesia. Y es aquí en Pérgamo donde está pasando eso. Toda esa adoración de dioses fue durante esta iglesia. Toda esa persecución que se trajo, la iniciación de la misma iglesia católica nace acá. Esa fusión, ese crecimiento es en este lugar. Por eso no es extrañar cuando dice el Señor que este era el templo de Satanás, porque aquí es donde se fraguó todo eso que vemos hoy en día que son tradiciones, religiones solamente de perdición. ¿Dónde se forjó? Aquí en Pérgamo. Por eso sería importante seguir teniendo un nuevo capítulo de esto. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a todos. Feliz noche también para usted, copastor. Buen descanso para usted. Hermano Exxon, reflexión final en esta noche. Sí, el próximo programa definitivamente cerramos con broche de oro, pues obviamente finalizando la exhortación de parte de Jesús, obviamente, no solamente a los pérgamos de ese tiempo, sino a los pérgamos de hoy, a los pérgamos del G12, de la misión carismática, a los hermanos pérgamos de avivamiento, a los hermanos pérgamos de aquí de Manantial, porque aquí hay mucha, en Bogotá específicamente lo que estamos plagados es de ministros, vuelvo le digo, sí, tal cual, que se ve de que son prósperos, pastor, increíble, prósperos, de verdad, usted les ve buenas iglesias, buenos templos, buenos edificios, ¿verdad? Pero ¿a cambio de qué? ¿Quién dijeron ustedes? A cambio de mensajes, no que lleven a la persona al arrepentimiento, sino que lleven a la persona a sentirse incómodas, a escuchar un bonito tema dominguero, ¿verdad? Para eso yo me compro un libro motivacional. Me meto a YouTube y ahí encontraré un montón de charlatanes que me suban el ego, que digan de que mi pecado no es tan malo, que no es tan grave. No, por eso es que esas iglesias abundan, pero no, nosotros decidimos aquí en esta pequeña congregación mantenernos a la senda antigua, que es la del Señor Jesús, donde Él mismo dice, mire, yo no he venido a traerles paz, de hecho he venido a traerles, ¿qué? Conflicto. Voy a ponerlo a usted a pelear con su papá, voy a ponerlo a pelear con su mamá, cada uno de sus enemigos van a ser de su propia familia. Y si eso lo hizo el Señor Jesucristo, pues obviamente esa es la senda que nosotros debemos correr como riesgo. Pastor, Dios lo permita, nos vemos el próximo martes en otro y final capítulo del Faro de la Iglesia de Pérgamo. Una feliz noche y bendiciones para ustedes. Feliz noche también para usted, hermano Exxon. Gracias por habernos acompañado. Buen descanso. Y simplemente reiterar, ¿no? De que cada uno de estos estudios lo que pretenden es básicamente que las personas entiendan el comparativo de lo que fue la iglesia en épocas de Jesús, más bien después de lo que fue la ascensión de Jesús, pero donde empieza el liderazgo y la parte que es llevada por los apóstoles cuando se levanta lo que es la iglesia como tal, pero cada una de estas circunstancias o situaciones que se vivían en ese momento y que en algunos casos eran premiados por el Señor, pero también tenían algunas cosas que los alejaban y que Dios mismo cuestionaba ese tipo de situaciones, como es en el caso de la iglesia de Pérgamo. Ya hemos analizado la parte histórica, la parte cultural, hemos estado analizando la parte profética, hemos estado haciendo un comparativo con lo que es la iglesia de hoy por hoy, pero reitero, nos hacen falta todavía algunos aspectos por analizar y que, si Dios lo permite, lo haremos la próxima semana, donde estaremos cerrando ya lo que es el estudio de esta iglesia de Pérgamo. A cada una de las personas que se han conectado hasta este punto y hora les agradecemos, les bendecimos en el amor del Señor. A las personas que viralizan cada uno de estos contenidos, que los comparten a través de las redes sociales, igualmente les enviamos una bendición enorme desde aquí, desde Bogotá, Colombia. Iglesia Cristo es mi bendición. Y simplemente nos reencontraremos la próxima semana en un nuevo capítulo del Faro, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes. Feliz noche.